Bienvenido a la Iglesia Cristiana de Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema "Tendré misericordia del que yo tenga misericordia", basado en la carta a los Romanos capítulo 9, versos 23 al 33. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu palabra que nos lleva al conocimiento de tu gracia y misericordia para con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús por ese gran amor con el que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para glorificar tu nombre. Bendito eres. Guíanos con tu Santo Espíritu, te rogamos. Amén. Pablo está compartiéndonos acerca de que Dios en su soberana elección ha escogido a algunos individuos de entre la raza humana para mostrarles su gracia y su misericordia. Y a otros individuos los pasa de largo y a ellos les dará su justicia, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquellos que recibirán la justicia de Dios sufrirán a causa de sus pecados que con su voluntad, con sus deseos, cometieron. Las personas que hemos sido pecadores, pero hemos venido a los pies de Jesucristo a rogarle su misericordia y perdón de nuestros pecados, es porque Dios así, desde antes de la fundación del mundo, nos ha escogido y, llegado el momento en el tiempo de nuestras vidas, Dios nos hace nacer en el Espíritu, nos da la fe que necesitamos para creer en Jesús y nos mueve a venir a Jesús. Dios es quien hace la salvación por completo, de principio a fin. Y los que hemos sido ya perdonados de nuestros pecados es porque Dios proveyó un Salvador que consumió por completo la obra redentora y enviando al Espíritu Santo nos lo hace conocer, entender y creer. Al final de cuentas, Dios es quien nos da la fe para creer. Entonces, hay gente que se perderá, pero ¿qué pasa con los que Dios ha escogido? A estos Dios los escogió para mostrarles su gloriosa gracia. Y así empieza Pablo diciendo en esta sección: ¿y qué? Con los vasos para honra, o sea, para los cristianos. Leamos. Lo hizo el hecho de darnos la fe en Jesucristo y perdonar nuestros pecados. Tener pues misericordia y gracia para con nosotros, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. El cristiano, que de antemano Él, Dios, preparó para gloria. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios pensara en crear este mundo, este universo, Dios ya nos conocía y Dios nos apartó para Él. Dios nos escogió para Él. Y habiendo hecho esto Dios, Él entonces preparó el plan de redención y posteriormente hizo el mundo. Y llegado el momento, nosotros nacimos en una época, en un espacio, en un lugar. Y
llegado el momento, conocimos a Jesús como nuestro Salvador, porque Dios ya había preparado absolutamente todo de antemano. Preparó nuestra salvación para mostrarnos las riquezas de su gloria. Sigo la lectura. Es decir, y Pablo aclara, esos vasos de honra somos nosotros, a quienes también a nosotros llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Dios ha preparado un pueblo de entre medio de los judíos y de los gentiles. Dios tiene hijos de entre medio de los judíos y de los gentiles. Veamos. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, nosotros, los cristianos gentiles, llamaré, dice Dios, pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, ustedes no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, Oseas habla en cuanto a los gentiles, e Isaías habla en cuanto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Esto quiere decir que de entre muchos judíos, Dios ha escogido solamente a unos cuantos para que sean sus hijos. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Que no existieran, que ya la memoria no estuviese recordando a aquellos individuos que dejaron de ser. Pero Dios ha querido de entre el pueblo judío tener a un grupo que son sus hijos y que son llamados por Dios y que creen en Jesucristo como su Salvador y Señor. Y como Pablo dice, como escribió el profeta Oseas refiriéndose a los gentiles, pueblo que no éramos llamados de Dios, ahora somos su pueblo. Sigo la lectura. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. La justicia que Dios otorga a aquellos que le creen. Y en ese sentido somos semejantes a nuestro padre Abraham. Abraham es padre de los judíos y de los gentiles que creen en Dios y que le creen a Dios. Y nosotros adquirimos también la justicia como Abraham por medio de la fe, del confiar, del creer en la palabra de Dios. Sigo la lectura. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Iba a decir Pablo el motivo. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Muchos judíos antiguamente y ahora en estas fechas no han alcanzado la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se alcanza por medio de la fe en lo que Dios ha hecho. ¿Y qué ha hecho Dios? Enviar a su Hijo Jesucristo para que Él tenga una vida perfecta, que cumplió toda la ley cabalmente, cosa que nosotros no podemos, ni el mejor judío puede,
Y, por lo tanto, Jesús ya cumplió y ahora todo aquel que cree en Jesús le es imputada la justicia de Jesucristo a él. Porque nosotros no podemos cumplir toda la ley. Santiago dice que si la persona cumple la ley pero falla en un punto, entonces es como si hubiera él fallado en toda la ley. Así de riguroso es la situación de querer satisfacer las demandas de Dios a través de nuestras obras, de nuestras acciones. Nuestras obras y acciones van a ser imperfectas porque nuestra naturaleza humana está caída por el pecado heredado de Adán. Pero Jesucristo sí cumplió toda la ley y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la ley en la fe de Jesucristo. O sea, que nos es imputada la justicia del Señor Jesús al creer en Él. Y ciertamente, siendo ya hijos de Dios, procuramos, es verdad, cumplir la ley, aunque fallamos, pero Dios nos restaura y nos sigue animando a seguir adelante. Pero no vamos a cumplir la ley para salvación, sino para agradar a nuestro Dios. Vuelvo a leer entonces este verso. Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Por lo tanto, las obras, dice Pablo, no pueden ayudar a nadie para ganarse la salvación. Lo único es la fe en la obra de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es Cristo Jesús. Tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y el que crea en Él, en Cristo, no será avergonzado. Aquí nosotros vamos a encontrar que el camino de Dios siempre ha sido, es y será la fe en lo que Dios ya hizo. Jesucristo mismo, quien es Dios encarnado, ya cumplió la ley por completo y ahora se nos imputa, se nos da, adquirimos la justicia del Señor y Salvador Jesús. La invitación para ti y para mí es agradecer a Dios con todo nuestro corazón y vivir para Él todos los días, haciendo lo que Él nos ordena. Y son básicamente dos cosas: amarle con todo nuestro corazón, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el prójimo puede ser el enemigo, pero Dios nos ordena amarle. Querido hermano, esta palabra es una palabra de vida que debemos de aquilatar. Bendito es Dios que nos ha escogido para ser suyos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es rendirle culto, adoración, alabanza continuamente en nuestras vidas, con nuestro trabajo, en nuestras relaciones humanas, porque Él se lo merece todo. Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos por Jesucristo. Bendito eres. Gracias porque Él ya llevó a cabo toda la obra, la consumó, y nosotros somos benefactores de esa tu gran gracia. En el nombre de Jesús recibe alabanza, gloria, honra, gratitud por siempre. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en Facebook o en YouTube.
Te recuerdo que tenemos Telegram y WhatsApp. Y por favor, síguenos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Tenemos los estrenos. Si algún capítulo o video no has visto, por favor, verlo, está a tu disposición. Comparte el estudio que estamos haciendo de la Carta a los Romanos. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias. Dios te bendiga.